la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del verso 9 al 36. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Esto aconteció ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Y toda la multitud del pueblo que estaba afuera, orando a la hora del incienso, fue testigo de esta experiencia. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer, Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril.
Aquí he leído tres historias. La historia de Zacarías, la historia de Elizabeth, la historia de María. Zacarías, un sacerdote, Elizabeth, su esposa, y María, conocida de todos nosotros, como la desposada con José, que eventualmente será la madre de nuestro Redentor. Son tres historias que yo quisiera que consideráramos con algunas cosas en mente que suelen turbarnos. En el caso de Zacarías, me parece que hay lección para quienes muy religiosos están siempre orando, están siempre atentos a lo que el Señor dice, están siempre pidiéndole al Señor, pero le sorprende en un momento dado la respuesta de Dios. Y lo asusta de tal manera que se queda perplejo, y no solamente perplejo, se queda mudo. Así como entre paréntesis yo quisiera decir lo que Dios podría pensar, bueno, ¿para qué me piden y después se asustan? Porque esto fue lo que le pasó a Zacarías. Y yo quisiera en un momento, cuando estemos hablando de Zacarías, aludir a esta situación de religiosos, que podríamos estar siempre ante la presencia del Señor y después nos andamos asustando de sus milagros. Lo segundo, que es Elizabeth, a mí me parece que valdría la pena pensar en muchas personas, especialmente ancianas, y especialmente abrumadas por burlas, por vejaciones, por humillaciones, que les han llegado hasta a desmoralizar, que piensan, yo soy el hazmerreír de la gente, lo importante aquí es mi esposo, a mí nadie me mira con una atención propia y no tengo ninguna gracia. Y para colmo de males, los años han venido a acumularse sobre mí. Y yo me doy cuenta que hay muchas personas ancianas, mayores, que a veces se sienten así, como en mexicano diríamos, ninguneadas. Elizabeth era una mujer que había sido muy despreciada por estéril, en este caso, no había tenido hijo, y era esposa de un hombre muy importante, pero ella no tenía mayor relevancia justamente porque ante la importancia del esposo y su propia esterilidad, se sentía marginada. Y yo creo que vale la pena que como ancianas probablemente lo veamos. Pero lo tercero, en el caso de María, me parece que hay personas que se consideran tan indignas o tan de poca importancia ante los ojos del Señor, que podrían pensar, ¿cómo va a ser posible que el Señor quiera usarme a mí? Es más, María ni se lo preguntaba. El uso de Dios en cuanto a su propio cuerpo, su propia maternidad, su propia vida, le fue una sorpresa. Y muchas veces hay personas entre nosotros que podrían identificarse con esta misma actitud de María, donde dicen, bueno, sí, soy creyente, espero en Dios, tengo fervor en mi alma, pero jamás el Señor va a hacer algo especial conmigo. Y que sea glorificado su nombre, yo lo adoro de todas maneras. Este es el caso de María. Pero son tres historias que se entretejen, que nos van a dar una sola lección que yo quisiera que al final tuviéramos en cuenta. Y la proposición que quisiera hacerles es que Dios demanda creer. Creer que Él puede. Y muchas veces somos tan duros que pasa un mes y pasan dos y pasan tres, y pasa un año y pasan dos y pasan tres, y no queremos creer en que Él puede. Pero Dios demanda creer en su poder y depender en su poder. En el fondo es darnos cuenta que somos suyos
y que en su voluntad es donde nos vamos a afirmar mayormente. Él quiere que creamos en su gracia, porque pese a lo que somos, y realmente indignos, su gracia sobrepuja nuestra desgracia. Siempre la gracia de Dios sobrepuja la desgracia de los hombres. Pero luego demanda creer que además de poderosa y graciosa, las posibilidades en Él son infinitas, porque su misericordia es para siempre. Y aquí tenemos esta historia en donde se entretejen estos caracteres, estos tipos que dan testimonio de la verdad de Dios, que nos invita a creer, pero que también nos premia cuando creemos. Veamos a Zacarías. Zacarías resulta ser el padre de Juan el Bautista. Tuvo el privilegio de ofrecer incienso, y como privilegio lo ve. No lo ve como carga, sino como algo que el Señor le permitía hacer en el lugar santo, como sacerdote en el templo. ¿Qué más podía pedir? Y allí se le apareció el mensaje de Dios en el ángel mensajero, Gabriel, para anunciarle que le nacería un hijo. ¿Que te va a nacer un hijo? ¿No es lo que estás pidiendo? Si me hacen el favor, pueden ver ustedes, en el verso 13 dice: Zacarías, tu oración ha sido oída. Porque era lo que él estaba pidiendo. Y ahí es donde se le aparece el ángel y le dice: va a nacerte un hijo. Y es más, cuando nazca el hijo, será el día grande del Señor. Y el ángel sabía lo que estaba diciendo, porque nacería nada menos que el precursor de Jesús. Y ahí se iniciaría el reino de Dios y la manifestación de su justicia. ¿Y de qué modo? Con tanta violencia que acabó muerto Juan el Bautista, al apóstol. Pero volviendo a Zacarías, el arrobo, el asombro, le deja mudo. Y se registra el mutismo de Zacarías y la sorpresa de todos los que lo veían, aunque se dieron cuenta que algo había pasado. Si hubieran sabido que la revelación de Dios era lo que lo tenía mudo, pero no precisamente por creyente, sino por incrédulo. ¿Qué sacudida me da Dios a mi hermano Zacarías? No lo agarra del cuello, no lo agarra de los hombros, lo agarra de la lengua. Yo podría decir a esta altura, para que se nos quite, porque estamos también orando a Dios con mucha religiosidad, pero con un tipo de expectación tibia, en donde es peligroso que el Señor nos agarre de la lengua y nos deje mudo, ¿no? Bueno, vamos a Elizabeth, la linda esposa del viejito. Ella era grande. Vean ustedes que Elizabeth recibe con alegría y con acción de gracias lo que le está aconteciendo. Cuando se da cuenta que el Señor le ha alcanzado, lo que ella dice en el verso 25 es: vean, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y se sentía feliz con su hijo en sus entrañas. No se esconde. Tan cierto que se cuida muy bien 5 meses, de tal manera que el producto no se pierde, y luego, en cuanto se sintió bien, al 6º mes estaba viendo a la prima. Ya nosotros, que tenemos algunos criterios médicos, nos podremos dar cuenta con qué ternura cuidó Elizabeth aquella alegría que el Señor le daba.
en sus entrañas. Y no dicen que fue a buscar un ginecobstetra y que le dijo, se va a quedar en reposo 5 meses, vamos a cuidar al bebé. Miren nomás. Ahí la tenemos. Y cualquiera hubiera dicho, no, es que se va a perder este producto. Pero no se perdió. Tan no se perdió que aparece saltando en el vientre de su madre con el bautismo. Y de esa manera se convierte ella en testigo personal de una acción de Dios en su propio cuerpo. Es más, en sus entrañas, en su familia. Toca lo que es Dios y siente que Dios la toca. ¿Cómo explicar la acción del Espíritu de Dios en aquel milagro? Sencillamente, así ha hecho conmigo el Señor. Glorificado sea su nombre. Y espera. Y no se dice que se murió porque era muy mayor cuando tuvo su bebito. Al contrario. Nació y muy robusto y muy lindo aquel niño que llamaron Juanito. Juan. Bueno. Tercer, carácter, María. Aparece Gabriel, el mismo ángel que había aparecido con Elizabeth, llamándole con regocijo. Llamándole con regocijo. Bienaventurada, dichosa, tú entre todas las mujeres. Y es más, recoge el cántico del Magnificat, conocido así: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. ¿Se acuerdan? Se alegró en Él. Este ángel es el que le anuncia a ella llamándola al regocijo, y ella elabora este canto magnífico, magnificando al Señor, porque el Señor había tenido a bien encarnar en ella la edad mesiánica esperada por los siglos. Era toda una era, era toda una época, era tiempo de Dios, que en ella se estaba gravitando. Y no duda, sino considera el significado del mensaje. ¿Cómo explicar la encarnación que se estaba dando en ella en aquel milagro que la convierte en el templo de la gracia infinita en la finitud de su cuerpo? Recuerdo que lo que dijo fue: hágase en mí conforme a tu palabra. Porque era tan difícil comprenderlo en toda su dimensión, que el hágase en mí conforme a tu palabra no solamente es un darse en el entendimiento, darse en su sentimiento, darse en su devoción, darse en su vida, sino entregarse a esa edad mesiánica que allí se iniciaba con el Hijo de sus entrañas. ¿Qué lección va dándonos cada una de estas historias? En Lucas, en donde vean ustedes que está poniendo un anciano, una anciana, una joven, elementos mujeres en el Evangelio, ángeles comunicándose con los hombres y con las mujeres, un Dios poderoso siendo retratado desde el inicio del Evangelio, porque lo que Dios estaba afirmando en el mundo es que Él puede, que Él es gracia, que Él es misericordia. ¿Qué es la lección? Yo creo que nosotros ahora estamos en una obligación ineludible de interceder, como Zacarías. Pero hemos de interceder creyendo. Pero a las alturas en que nos encontramos, hemos de darnos cuenta, por favor, que Dios se revela
y que no nos azore ni enmudezca cuando el Señor esté revelando su gracia y nos vaya haciendo ver de cómo Él va encauzando sus planes para que su reino sea ensanchado. Que eso no nos sorprenda, porque es peligroso sorprenderse. Hoy nosotros tenemos que interceder creyendo. Y si estamos pidiéndole a Dios determinada oración concreta, hemos de acercarnos a Él creyendo, pero cuidado, recordemos que Él se revela. También hemos de vivir con alegría. Alegría que brota de ver que el milagro se está operando, como en el caso de Elizabeth, que dijo, bendito sea el Señor, y cuidar lo que Él nos dé. Y cuidarlo con alegría y con cuidado y con acción de gracias para cumplir lo que Él disponga para nuestras vidas. O como en el caso de María, en medio de muchas hostilidades y riesgos que pudo haber tenido, porque los conocemos, hemos de vivir con regocijo los planes de Dios, que literalmente nos incorpora como instrumento suyo. Es tan cierto que cuando creemos, tenemos esta promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Podemos entender esto? Podemos entender que cuando nosotros creemos en Dios, que es a lo que nos llama, tenemos esta promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nos está incorporando en sus planes benditos de redención. Nosotros estamos llamados a esta creencia en el poder, en la gracia y en la misericordia del Señor, a través de estas tres historias que se entretejen al comienzo de este evangelio. O ustedes ven otro mensaje. Vean el verso 37. Porque yo no quiero dar el mensaje. Yo quiero ver qué concluye el evangelista. Después de hablar de Zacarías, de hablar de Elizabeth y de hablar de María y de retratarlos, ¿qué concluye el evangelio? Porque nada hay imposible para Dios. Una razón concluyente. Porque nada es imposible para Dios. Yo sé que cuando escuchamos cantos tan sencillos como solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer. Solo creer, todo es posible, solo creer. A veces nos azora, pero nada es imposible para Dios. Quisiera terminar con ironía. La ironía es una forma de comunicar la verdad. No necesariamente grosera, sino amable. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Usted no tiene por qué salir ahora con la misma actitud si el Señor le ha hablado claro que nada es imposible para Él. Amén.